¿Y si el colapso no fuera el final, sino el verdadero comienzo? ¿Y si eso que llamas quiebre fuera en realidad un llamado silencioso para despertar a quien realmente eres? ¿Y si, en el fondo, nada salió mal, solo cayó todo lo que era falso? Es necesario que un hombre muera para que otro pueda nacer. Esa frase no pertenece a ningún profeta ni a un libro sagrado. Es el susurro que escuchas en el preciso instante en que todo se derrumba. Cuando la vida, implacable, te arranca cada certeza que cargabas en el bolsillo como un talismán. Todos hemos estado ahí. El suelo se disuelve, los planes se vuelven polvo, y el espejo te devuelve una mirada vacía. Nadie nos prepara para ese momento. Nadie nos enseña qué hacer cuando lo que nos definía ya no existe. Y es entonces cuando surge la pregunta que separa a los débiles de los que renacen. ¿Vas a intentar sanar o vas a reconstruirte? Este video no es un hombro amigo, no es un mensaje de consuelo. Es una hoja afilada, un corte seco en la carne de la ilusión. Nicolás Maquiavelo conocía este secreto. No el villano de las historias simplificadas, sino el hombre que perdió todo, su posición, su poder, su dignidad, y desde ese exilio forzado en las afueras de Florencia, escribió una de las obras más brutalmente honestas sobre el poder y la reconstrucción humana. Maquiavelo no te daría palabras de consuelo, te daría herramientas. Te diría que el mundo no premia a quienes sufren, premia a quienes aprenden a panactuar desde la claridad más fría, desde la estrategia más lúcida. Y eso es lo que necesitas ahora. Cuando todo se derrumba, lo primero que muere no es tu vida, es la ilusión de control que habías construido. Caen los planes, caen las certezas, caen las personas que creías pilares. Y en ese colapso, lo que realmente se desmorona es el tú falso, ese que vivía para agradar, para encajar, para sostener máscaras que pesaban más que tu propia alma. Maquiavelo entendía que el poder real no nace de la fuerza bruta, nace de la aceptación radical de lo que es. Él no creía en salvadores ni en redenciones mágicas. Creía en una cosa, la acción estratégica nacida desde la comprensión profunda de la naturaleza humana y de las circunstancias. Escúchame bien, ese dolor que sientes ahora mismo, esa sensación de que algo dentro de ti se partió en dos, no es tu enemigo, es información pura. Cada herida te está mostrando exactamente dónde fuiste ingenuo, dónde confiaste sin verificar, dónde te traicionaste a ti mismo por miedo a estar solo. El dolor no miente, la gente sí, las expectativas sí, las promesas sí, pero el dolor te dice la verdad desnuda. Aquí fallaste, aquí fuiste vulnerable, aquí construiste sobre arena, y esa verdad, por más cruel que sea, es tu mapa de reconstrucción. Maquiavelo escribió que los hombres ofenden más al que aman que al que temen. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que tu bondad, tu apertura, tu generosidad desmedida, todo eso que creías que era virtud, puede haberse convertido en el arma que otros usaron contra ti. No porque seas débil, sino porque no estableciste límites. No porque no valgas, sino porque no exigiste que te trataran como vales. La reconstrucción empieza ahí, en la decisión brutal de dejar de ser accesible para quien no merece acceso. Hay una fase en este proceso que nadie te cuenta y es la más importante: el aislamiento estratégico. No huir del mundo por miedo, sino retirarte con propósito. Maquiavelo pasó años en su exilio estudiando, escribiendo, afilando su mente mientras el mundo lo olvidaba. Y desde ese olvido construyó un legado que atravesó siglos. Tú también necesitas ese retiro, ese momento en el que dejas de explicarte, dejas de justificarte, dejas de buscar validación externa. Desapareces, no para esconderte, sino para transformarte. Es en ese silencio donde empiezas a cortar. Cortas hábitos que te mantenían dormido. Cortas personas que te drenaban sin darte nada a cambio. Cortas creencias sobre ti mismo que nunca fueron tuyas. Solo eran ecos de voces ajenas que terminaste internalizando como verdades.
La reconstrucción no es acumulativa, es extractiva. No se trata de agregar más, se trata de eliminar todo lo que sobra hasta que solo quede lo esencial. Tú, desnudo de máscaras, libre de expectativas, consciente de tu propio poder. Y aquí viene la parte más difícil, la que separa a quienes realmente renacen de quienes solo sobreviven. Tienes que aceptar que el mundo no va a recompensarte por haber sufrido. No hay justicia cósmica esperándote al final del túnel. No hay aplausos, no hay reconocimiento. La única recompensa es la persona en la que te conviertes. Y esa persona, si haces esto bien, será alguien a quien nadie volverá a destruir de la misma manera, porque habrás aprendido la lección más maquiavélica de todas. El verdadero poder no está en dominar a otros, está en ser absolutamente inquebrantable dentro de ti mismo. Maquiavelo hablaba de la virtud, que no es virtud en el sentido moral que conocemos, sino esa capacidad de adaptarse, de actuar con precisión, de leer el momento y responder con inteligencia fría. Esa es tu nueva brújula. Ya no actúas desde la emoción reactiva, actúas desde la estrategia consciente. Ya no explotas en ira, observas en silencio. Ya no suplicas comprensión, simplemente te retiras con elegancia. Y esa frialdad, esa distancia calculada, no es falta de corazón, es control absoluto sobre el fuego interior. Cuando empiezas a reconstruirte de esta manera, algo cambia en ti que los demás perciben, aunque no puedan nombrarlo. Tu energía se vuelve magnética de otra forma. Ya no buscas atención, pero la atraes. Ya no necesitas validación, pero te la ofrecen. Ya no pides respeto, lo impones con tu sola presencia. Porque lo que nace del dolor atravesado con lucidez no es una víctima ni un sobreviviente común. Es alguien con una autoridad interna que no puede comprarse ni aprenderse, solo conquistarse en el abismo. Maquiavelo te diría algo más, algo que muchos no quieren escuchar. Es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. No temido en el sentido de ser cruel, sino en el sentido de que tu presencia demanda respeto, que tu palabra tiene peso, que cuando estableces un límite, ese límite es inamovible, que cuando te retiras, esa ausencia se siente. Eso no lo logras siendo agradable, lo logras siendo íntegro, y la integridad nacida del dolor es inquebrantable. La reconstrucción tiene etapas. Primero viene la aceptación brutal de lo que pasó, sin endulzar, sin justificar. Luego viene el aislamiento estratégico, ese retiro donde te desnudas de todo lo que no eres. Después viene la poda implacable, donde cortas todo lo que ya no sirve a tu nueva versión. Y finalmente viene la consolidación, donde empiezas a construir no sobre esperanzas, sino sobre principios sólidos, sobre límites claros, sobre una visión de ti mismo que ya no depende de nadie más. Y aquí está el giro final, el secreto que Maquiavelo conocía y que pocos se atreven a vivir. Cuando te reconstruyes de verdad, no vuelves al mundo pidiendo un lugar. Tomas tu lugar, no con arrogancia, sino con la certeza silenciosa de quien sabe exactamente quién es y qué vale. No necesitas anunciarlo, no necesitas demostrarlo. Tu existencia por sí sola es la prueba. Piensa en esto. Todo lo que te destruyó también te liberó. Te liberó de relaciones que te consumían, de trabajos que te vaciaban, de versiones de ti mismo que eran prisiones disfrazadas de identidad. El colapso fue doloroso, sí, pero también fue necesario. Porque solo cuando todo se derrumba, puedes ver con claridad lo que merece ser reconstruido y lo que debe quedarse en las ruinas. Y ahora estás aquí, quizá todavía entre los escombros, quizá ya dando los primeros pasos en terreno nuevo. Pero hay algo diferente en ti, ¿verdad? Una claridad que antes no tenías, una frialdad que no es ausencia de emoción, sino control sobre ella. Una presencia que ya no busca aprobación porque encontró algo más valioso, soberanía sobre sí misma. Maquiavelo no escribió para los que buscan consuelo, escribió para los que buscan poder, no poder sobre otros, poder sobre sí mismos.
Y ese poder solo se forja en el fuego del colapso, en el silencio del aislamiento, en la disciplina de la reconstrucción estratégica. No es un camino fácil, pero es el único camino que te lleva a convertirte en alguien verdaderamente indomable. Así que te pregunto ahora, en este preciso momento, ¿estás aquí para volver a ser quien eras, o estás aquí para descubrir quién puedes llegar a ser? Porque la diferencia entre esas dos respuestas lo cambia todo. Una te devuelve al mismo ciclo, la otra te libera para siempre. No necesitas ser perfecto, necesitas ser consciente. No necesitas tener todas las respuestas, necesitas hacer las preguntas correctas. No necesitas que el mundo te entienda, necesitas entenderte a ti mismo con una claridad tan brutal que nadie pueda volver a confundirte sobre quién eres. El derrumbe no fue el final, fue la invitación a soltar todo lo que te hacía pequeño, a quemar todo lo que te mantenía tibio, a destruir todo lo que te impedía ser libre. Y ahora, desde esas cenizas, algo nuevo está emergiendo. Algo más fuerte, más lúcido, más tuyo que cualquier versión anterior. Maquiavelo estaría orgulloso, no porque sobreviviste, sino porque aprendiste, porque te atreviste a mirar la verdad sin parpadear, porque elegiste la estrategia sobre el sentimentalismo, la claridad sobre el consuelo, el poder sobre la aprobación. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a reconstruir la misma casa que se derrumbó, con los mismos cimientos débiles, o vas a diseñar algo completamente nuevo, algo que resista cualquier tormenta? ¿Vas a volver a ser accesible para quien no lo merece? ¿O vas a establecer límites tan sólidos que solo quienes realmente valgan puedan cruzarlos? La reconstrucción no es un evento, es una forma de vida. Es la decisión diaria de elegir la lucidez sobre la ilusión, la acción sobre la queja, la estrategia sobre el impulso. Y cada día que eliges eso, te vuelves un poco más inquebrantable. Al final, los que realmente se reconstruyen no gritan su renacimiento. Simplemente aparecen diferentes, con una mirada que ha visto el abismo y no parpadeó, con una presencia que ha atravesado el fuego y salió más afilada, con una autoridad que no necesita títulos porque emana desde adentro. ¿Y tú? ¿Ya decidiste qué versión de ti mismo vas a construir sobre estas ruinas? Porque recuerda, cuando todo se derrumba, solo los estrategos renacen. Los demás simplemente sobreviven. Y mira, si llegaste hasta aquí, si algo dentro de ti resonó con estas palabras, entonces ya sabes que esto no termina aquí. La reconstrucción es un camino que se profundiza con cada paso, con cada verdad que te atreves a enfrentar. Los videos que están apareciendo en la pantalla ahora mismo no son casuales. Son piezas de un mismo mapa, fragmentos de una sabiduría que se revela poco a poco. Uno de ellos va a tocar exactamente esa parte de ti que aún intentas proteger, esa zona donde todavía hay miedo, donde todavía hay resistencia. ¿Y sabes qué? Ese es precisamente el video que necesitas ver, porque los indomables no evitan la incomodidad, la buscan. No huyen de las preguntas difíciles, van directo hacia ellas. Así que elige uno, el que te inquiete más, el que te genere esa sensación de «no sé si estoy listo para esto». Ese es tu siguiente paso. Nos vemos allá, del otro lado del miedo.